Sí, Ya profe. mi nombre, Ya le envié. Ajá. Mi nombre, ¿verdad? Lo saben, Edith María Aparicio Gil, y el tema los signos de puntuación. Este mensaje me encantó. No se te olvide hoy dejar bonitas huellas en la vida de los demás. Lo que nosotros dejemos siempre, ¿verdad? Esas huellas siempre van a quedar allí para siempre. Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos, los que se marcan, ¿sí? Los que se escriben, que delimitan las frases y los párrafos, ¿verdad? Establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructurar al texto. Ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Siempre vamos a tener un tema principal. Entonces allí van a ir subiendo las otras. Entonces, es importante saber colocarlos bien para entonces ir estableciendo cuál es lo principal, cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias. Y en donde yo tengo que hacer una pausa. La puntuación varía según el estilo de la escritura. Sin embargo, las diferencias de estilo que se puedan presentar no eximen a nadie, al menos en el registro oculto del habla, de la utilización de los signos con ciertas normas mínimas. Bajo un escrito, ¿verdad? Punto de vista normativo, algunos errores generalmente considerados naturalmente incorrectos. Siempre debemos ser cuidadosos en la forma en que nosotros le vamos, ¿verdad?, a colocar un signo. Al final de la diapositiva ustedes van a ver que hay un cierto sentido subjetivo también cuando se redacta. Cuando yo quiero escribir algo, una carta, por ejemplo, por darles un ejemplo, una carta de tipo familiar, allí le voy a dar un sentido también subjetivo, puede ser subjetivo, y le voy a colocar el signo dándole la entonación, las pausas, el signo en el lugar con la idea que yo quiero manifestar, el mensaje que quiero transmitir. No obstante, hay que advertir que más allá de cualquier norma establecida, los signos de puntuación componen también la arquitectura del pensamiento escrito, o sea, la construcción, ¿verdad?, de ese escrito. En este sentido, y tal como sucede en poesía desde hace más de un siglo, no existen normas exactas para reglamentar el correcto uso de los signos en las partituras, tanto narrativas como poéticas, porque aquí es como más subjetivo en la poesía. En términos de principios y parámetros, los signos de puntuación entrarían a formar parte de los parámetros del lenguaje y en consecuencia se sitúan en un proceso de constante evolución y son variables. Por lo tanto, pueden depender de otros factores, el factor subjetivo y el factor subjetivo. El objetivo, que es la idea tal cual es, y el subjetivo, que ya entran allí, ¿verdad?, ciertos sentimientos del escritor. Pero deben saber colocarse correctamente para que la persona sepa comprender bien ese mensaje. Nosotros escribimos y hablamos para que las demás personas nos comprendan. Siempre digo eso y hay que reiterarlo. Si la finalidad última es la comunicación, podría resultar paradójico encontrarnos con licencias ortográficas que no respetan el modo convencional de escritura y que, sin embargo, expresan erróneamente los conceptos y los ritmos internos, invisibles de otra manera. Vamos a ver el punto. El punto allí tienen, ¿verdad?, entre paréntesis el signo del punto. Es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español. Además, en la mayoría de los lenguajes escritos con un alfabeto latino, se escriben sin dejar espacios de separación con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación, a no ser que dicho carácter sea de cierre. Si ustedes observan, lo que quiere decir allí es que después de una oración o también después de un párrafo se coloca el punto. Pero ese punto va pegadito de la última palabra y hay un pequeño espacio entre lo que continúa, o sea, las siguientes palabras o el párrafo de la oración que continúa, allí se va a dejar un espacio. ¿Estamos? Y ese es el punto, el primer punto, el punto y seguido. Vamos a ver el punto y seguido. ¿Sí? El punto y seguido.
Separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo a continuación del punto. La primera letra escrita en este caso irá en mayúscula. Pongo el punto sin dejar espacio. Luego hago un pequeño espacio y la primera palabra que se escribe después del punto será con mayúscula. Por ejemplo, allí mismo, por ejemplo, la P se escribió con mayúscula. Historia de España, punto. Dejo un espacio y nuevamente inicio con mayúscula. El descubrimiento de América. Coloco el punto. Dejo un espacio e inicio con mayúscula. Se denomina punto y seguido. Coma. Nombre más lógico y recomendable que el también usual de punto y seguido. Allí ves, ustedes han podido apreciar el uso del punto y seguido. La primera línea del texto del nuevo párrafo y comenzar en mayúsculas se denomina punto y aparte, aunque en algunas zonas de América se dice punto aparte. No le ponen la conjunción y. Punto y aparte y en algunos lugares punto aparte. Pero igualmente no se deja espacio entre la última palabra. Se escribe en otro renglón o abajo, ¿verdad? Si estamos en la computadora se da hacia abajo, enter hacia abajo. Y también se inicia con mayúscula. Siempre se coloca al final, cerrando un texto o enunciado. No es correcta la denominación punto y final. Cerrada por analogía de la correcta punto y seguido y punto y aparte. Ahí le dejo uno donde lo bajé. También se usa el punto para indicar la palabra anterior. Es una abreviatura. En este caso, se escribe la abreviatura seguida del punto y se continúa escribiendo de forma usual. En la última clase de punto no se aplica en determinadas abreviaturas, puntos cardinales, acrónimos o medidas que se consideran símbolos. Vamos con la coma. La coma es el signo de puntuación que más usos tiene. ¿Sí? Aquí vamos a ver algunos. Es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Cuando leemos, ¿verdad? Hay una coma, nosotros hacemos una pequeña pausa. Se escribe sin dejar espacio de separación con el carácter que precede, igual que el punto, después de la última palabra, colocamos una coma, ¿verdad? Ahí no se deja espacio. Pero sí hay un pequeño espacio entre las palabras que continúan, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación. Se emplea para separar los miembros de una enumeración. Ese es uno de los usos, los miembros de una enumeración o sucesión, ya sean palabras o frases, salvo los que vengan precedidos por algunas conjunciones. Yo coloco coma cuando voy enumerando. Mis estudiantes de décimo, de duodécimo son fulano, Lisandro, son Emilvia, coma, Lisandro, coma, Emilvia, coma, Nazaret y Emilvia. Cuando ya yo coloco la I, entonces en ese caso yo no pongo la coma. ¿Estamos? Claro que estoy recordando a Rosa dentro del grupo. Por ejemplo, ¿sí? Había otro ejemplo allí de enumeración. María volvió a casa, coma. Hizo los deberes, coma. Cenó y se fue a la cama. Estoy enumerando todo lo que hizo María. Cuando llegó, hizo los deberes, cenó y se fue a la cama. Ya la última, como tiene la conjunción y, allí entonces yo no coloco la coma. Mi casa tiene muebles, coma, mesas y 4 camas. Ahí estoy enumerando lo que tiene mi casa. Muebles, mesas y 4 camas. Hay tendencias que admiten su uso para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunciones entre ellos, siempre y cuando sean realmente independientes, pues si no estaríamos en el caso anterior. Dice, los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Allá hay varios miembros, ¿verdad?
Una es que los soldados saludaban. Ahí la separa de lo que dice que la gente aplaudía. Uno saludaba, acá la gente aplaudía. Y entonces dice, y los niños no paraban de cantar. Allí están separando miembros independientes de la oración. Se parece a la enumeración, pero son independientes de la oración. ¿Estamos? También se utiliza para delimitar o aislar una aclaración o inciso, cuando estamos aclarando palabras u oraciones incidentales. Aclaración. Nacho, mi primo, acaba de conseguir su primer empleo. En esta oración se está dando una aclaración o un inciso, una aclaración para que lo comprendan mejor. ¿Cuál es esa aclaración que se está separando por comas? Mi primo. Yo puedo decir, Nacho acaba de conseguir su primer empleo. Su primo, elimino la palabra mi primo. Esa aclaración no le quita sentido. Pero cuando yo doy una aclaración, ella debe ir entre comas. ¿Estamos? Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como, cuando yo tengo esas, ¿verdad? Frases, en efecto, es decir, en fin, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, etcétera, yo las voy a colocar, ¿verdad? Van a ir precedidas y seguidas de coma. Indicar que una o varias palabras han sido suprimidas por razones gramaticales o de estilo. Eso se le llama asíndeton, elixis, cuando se suprime. La coma, vamos aclarando nuevamente, ¿verdad? Es un signo ortográfico de puntuación que es representado como con una forma exactamente igual a un apóstrofo y o una comilla simple de cierre. Solo que a diferencia de ambos signos, el cuerpo de la coma va en el extremo abajo de la línea base, va colocada abajo, ¿verdad? En la línea, de la línea que tenemos del renglón. Y aquí, cuando escribimos a computadora, colocadita abajo, ¿verdad? Como siguiendo la misma línea. De la línea base y la colita va en la parte alta de la asta descendente. Siempre se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que le sigue, como ya se manifestó anteriormente. En general, su aparición indica una pausa breve dentro del enunciado que componga un texto. Por consiguiente, al ser el signo de puntuación que menor grado de pausa impone en su lectura, esta es muchísimo menor que cualquier otro signo. Aunque en algunos casos el uso de la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender del gusto o de la intención de quien escribe, existen comas de presencia obligatoria en un escrito que para que éste pueda ser correctamente leído e interpretado, por lo que su uso se considera de carácter normativo en situaciones específicas. O sea, anteriormente le dijimos algo de esto y le estamos explicando algún uso de la coma, cuando hay una aclaración, cuando hay una enumeración y el parecido, ¿verdad? Cuando separamos dos de sentidos diferentes. Pero hay que aclarar que aunque el uso de la coma en este caso lleve un sentido subjetivo, yo tengo normas que establecer porque si no el mensaje no se va a comprender. De la misma forma que el uso de la coma es, en algunos casos, opcional en la escritura de texto, de la misma manera, estrictamente su presencia no siempre responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y viceversa. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante coma, aunque en la práctica no se pronuncie como tal. Pero la misma pronunciación, y cuando vemos el signo, nosotros allí inmediatamente vamos haciendo las pausas respectivas. Delimitación de los incisos. Para la delimitación de incisos, siempre van dos comas, ¿sí? Una pegada de la última palabra antes del inicio del inciso y otra pegada después de la última palabra del inciso. En algunos casos, este uso se puede alternar con el de la raya o el paréntesis. Sin embargo, el optar por la coma significa que su grado de agilación es muchísimo menor que todos los demás.
Hay 4 usos de la coma que aparece, ¿verdad? Para estos casos. Cualquier tipo de precisión, comentario o expresión en un enunciado. Por ejemplo, cualquier persona, incluso tú, no se salvará de esta. Cualquier persona no se salvará de esta. Ahí incluso tú, ¿sí? Eso debe ir separado, ese comentario, ese tipo de precisión, como si fuera una aclaración también, debe ir separado por una coma, una antes y una después. No hay camino para la paz, según Gandhi, sino que la paz es el camino. Allí aclaran, ¿verdad? Según Gandhi, ese comentario debe ir entre comas. Cualquier expresión u oración sin una vinculación sintáctica fuerte con el resto de los elementos es cuestión. Por ejemplo, su pastel, exquisitez de sabores, fue el más delicioso que he probado en mucho tiempo. Ese comentario, exquisitez de sabores, se separa por comas. Aposición explicativa, también llamada aposición no restrictiva, es un agregado después del sujeto de una oración. Después del sujeto, jóvenes, de una oración en la que se ponen más datos que le conciernen al enunciado. Todas las aposiciones explicativas van entre comas. Por ejemplo, Carolina, mi amiga, acaba de conseguir su primer empleo. París, coma, capital de Francia, coma, se encuentra ubicado al norte de dicho país. Esta aposición va entre comas. Adjetivos u oraciones explicativas puestos a un sustantivo. No debe confundirse con una aposición especificativa, también llamada restrictiva, las cuales no llevan coma. La casa que se encuentra pegada al mar está hecha de piedras. La casa está hecha de piedra. Se entiende que hablamos de una casa en específico y únicamente se quiere agregar más datos sobre ella. La casa que se encuentra pegada al mar está hecha de piedra. Se entiende que entre todas las casas posibles de esta cierta región se está hablando específicamente de una casa en cuestión. Numeraciones complejas, diferente a la primera. En la primera eran más sencillas. Lo que tenía mi casa, pero aquí la enumeración es más compleja, ¿verdad? Dice, siempre que haya una enumeración también llamada lista, que no sea compleja, es decir, dentro de sí misma no incluya más comas, que sea muy larga, se utilizará la coma para separar los elementos de esto. Tengo perros, gatos, conejos y pajaritos. En el caso de que exista una conjunción, ya que esta lista es completa, por regla general se omite la coma en penúltimo elemento. Por ejemplo, yo solo quiero llegar, comer e irme. Se parecen siempre. En el caso de que no exista una conjunción, ya que solo se pudieron mencionar algunos elementos y no la totalidad de esta, además de que si tiene que terminar con puntos suspensivos o la palabra etcétera, en su efecto la abreviación etcétera. Si no se anotará la coma en su penúltimo elemento. Por ejemplo, querría todo lo posible que le pudieron comprar: chocolate caro, coma, sábanas de lino, coma, relojes carísimos, coma, pinturas de colección. Ya después de eso, puntos suspensivos, no colocamos coma. ¿Estamos? En el país está prohibido cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de sexo, raza, religión, postura política o social, orientación sexual, situación económica. Cada una de esas enumeraciones, pero ya van siendo un poquito más complejas, ¿verdad? En la primera, sexo, coma, raza, coma, ya están más simples. Pero acá, postura política, coma, orientación sexual, se van dando ya más de una palabra.
pero igualmente se está enumerando y se debe colocar la coma. Estrictamente el uso correcto de la coma antes de la conjunción y. Hay tendencia que admite su uso previo a una conjunción como en los siguientes casos. En el último elemento de una serie de datos separados por punto y coma. En el cajón, pon los papeles, punto y coma. Sobre el escritorio, coma, el monitor, punto y coma. En la caja, coma, los discos y otros muebles en la impresora. Ahí obligatoriamente se hace, ¿verdad? Obligado el uso de la coma. Haga la redundancia. Cuando lo que escribe después de una serie de elementos empieza con la conjunción y, pero no pertenece a la serie. Dice un ejemplo aquí. Compró una botella de vino, coma. Queso, coma. Mortadela y panes, coma. Allí se puede usar la coma. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a lo que se estaba enumerando. En ese caso sí se justifica. Cuando la conjunción de la I es sinónimo de pero, es admisible, más no necesario el uso previo de una coma. Si equivale a la I, si la I equivale a pero, ¿sí? Usted la puede reemplazar. Esa I usted la puede reemplazar por la palabra pero, puede ponerse una coma. Pero esa no es que es obligatorio. Estudió mucho para su examen y no aprobó. Estudió mucho para su examen, pero no aprobó. Esa ahí la puedo reemplazar por pero. Vean lo que les estaba explicando. Las locuciones conjuntivas o adversativas, sean cuales sean su posición, van precedidas y seguidas de comas, tales, ¿verdad? Como, asimismo, obviamente. Y todos los adverbios terminados en mente, en efecto, es decir, en fin, por consiguiente, no obstante, y otras de la misma clase. Dame eso pronto. Es decir, si te parece bien, esa, ¿verdad? Es decir, ese es decir, adverbio debe ir separado por una coma antes y una coma después. La coma vocativa, el vocativo, que es un llamado de atención, cuando se ordena algo. Ahí, ¿verdad? No les quise eliminar, véase también vocativo. Vocativo o coma vocativo. Cuando en un enunciado existe un vocativo, es decir, cualquier forma en la que es llamado el receptor del mensaje, se escribe siempre aislado con comas. El caso de que vaya al principio de la frase debe ir sucedido de la coma, con independencia de que exista o no algún signo de interrogación o exclamación. En el caso de que vaya en medio de la oración, debe tener la coma pegada a la primera frase antes del vocativo y la segunda coma pegada tras la última palabra del vocativo. En el caso de que vaya al final de la oración, únicamente se escribirá pegada a la última palabra antes del vocativo y si esta está dentro de la oración. Jóvenes estudiantes, el vocativo puede ir al inicio, en medio o al final. Yo puedo decir, Linda, ven pronto. Allí yo le estoy dando una orden a Linda. Linda, ven pronto. Linda, yo debo colocar una coma después de la palabra linda. ¿Sí? Está al inicio. Pero si yo digo, ven, Linda, pronto. Linda está ubicada en ese vocativo, a quien yo le estoy haciendo un llamado de atención, dando una orden. Está en el medio. Entonces yo digo, ven, coma, Linda, coma, pronto. Ella debe ir entonces separada con una coma antes del nombre y otra después del nombre. Cuando va al final, yo digo, ven pronto, Linda. Entonces, la coma va antes del nombre Linda. Ven pronto, coma, Linda. ¿Estamos? Interrogación o exclamativa. Directa. Se escribe dentro de los signos de interrogación o exclamación respectivamente. Por ejemplo, Sebastián, ven aquí, ahí hay un vocativo. Ejemplo al principio del enunciado. ¿Sabes tú quién ha venido? Va en medio, ¿verdad? Tú. Una coma antes y ya después. Sí, señor. Va al final. Pues ese señor lleva la coma antes.
Esto no debe confundirse con la estructura del sujeto y el predicado, la cual no se separa con coma. El vocativo, o sea, no debo confundir el vocativo en este caso con una oración de sujeto y predicado. Por ejemplo, yo digo, Linda. Linda irá a la cena. Allí hay una oración, tengo un sujeto, tengo un predicado. Linda irá a la cena. Linda es el sujeto, irá a la cena es el predicado. ¿Recuerdan? La clase de la oración. Pero yo jamás debo escribir Linda, coma, irá a la cena. Yo no debo separar el sujeto y el predicado con una coma. El vocativo es una cosa y el sujeto y el predicado es otro. La coma elíptica. Otro uso es conocido como coma elíptica, que es aquella que se utiliza para sustituir el verbo en los casos en que se omite porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende. Pamela es libre, Patricia también. La coma sustituye es. ¿Estamos? O sea, se suprimió. Pamela es libre, Patricia también. Allí se pudo haber dicho, Pamela es libre, Patricia es libre. Pero se sobreentiende. Entonces, como se suprime, se coloca una coma. Víctor es delgado, Pamela alta. ¿Sí? Ahí estoy también suprimiendo. Es. Marcelo perdió su billetera. Juan su mochila, Ricardo la cámara. ¿Qué estoy yo suprimiendo ahí? El verbo perdió. Marcelo perdió su billetera. Se pudo haber dicho. Juan perdió su mochila. Ricardo perdió la cámara. Pero se suprime, se elimina y se coloca la coma. Hipérbato. La coma también se utiliza cuando se invierte el orden lógico de los complementos de la oración, como hiperbática, por ejemplo. Con esta nevada no llegaremos nunca. Al parecer Augusto, a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma, abajo y abierta. Y dirigiendo los ojos al cielo se quedó un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. Allí hay una alteración en el orden, ¿verdad? En la primera, con esta nevada no llegaremos nunca. No llegaremos nunca con esta nevada, pero como se invirtió, se colocó una coma después de nevada para separar. Igualmente en la oración que les acabo de leer, que es de una obra de Miguel de Unamuno que se llama Niebla. Aquí no había bóveda gótica, ni ventana con primorosas labores, ni el fondo oscuro. Los misteriosos efectos de la luz con el que el artificio de la pintura nos presenta los escondrijos de esos químicos aburridos que, envueltos en ilustres telarañas, se inclinan perpetuamente sobre el mamotreto lleno de garabatos. Uso obligatorio y opcional, solo iba a recordar, pero ya se lo mencioné al principio. Y como le sube a la plataforma, lo dejamos allí. Para entonces, a ver si ustedes entonces me tienen algún tipo de pregunta en cuanto al uso de la coma y a lo que es el uso del punto. El punto, allí verán, el uso del punto tenemos el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Siempre la coma y el punto se van a colocar bien pegadas, o sea, pegadas, no encima, sino pegadas de la última palabra. Y se va a dejar un espacio de la palabra que sigue. Cuando yo coloco coma, no debo colocar mayúscula, a menos que sea un nombre propio o de una persona o de un país que amerite el uso de la mayúscula. ¿Sí? Entonces yo debo escribir esto con mayúscula. Entonces le decía que tenemos el punto y seguido. Cuando yo coloco el punto y seguido, él va colocado pegado de la palabra que iba antes y con un pequeño espacio de la palabra que continúa, pero allí sí debo colocar obligatoriamente una palabra mayúscula. Cuando pongo punto y aparte, pongo el punto, escribo abajo en el otro renglón o abajo, ¿verdad?
y debo escribir también con mayúscula. ¿Estamos? Y el punto final es cuando ya yo terminé de hacer todo. En la coma, que tenemos varios, el hipérbato, que es la alteración, la elíptica, cuando hay enumeraciones, cuando separo elementos parecidos, cuando enumero, ¿sí? Allí, ¿verdad? Voy a colocar la coma, pero no hago el uso de la mayúscula. O sea, la regla me va indicando, si yo pongo la palabra, es decir, por tanto, sin embargo, yo debo colocar una coma antes y una coma después. Cuando es el vocativo, dependiendo de la posición del vocativo, yo debo colocar la coma. Si es al inicio, la coloco después del nombre. Si el vocativo, linda, le decía a ustedes, linda, ven pronto, sí, va al inicio, repito, le coloco la coma después de linda. Pero si está en el medio, ven, linda, pronto, entonces tengo que colocar una coma antes del nombre linda y después del nombre linda. Pero si lo tengo al final, ven pronto, linda, esa coma va antes del nombre y al final de eso también de cada uno de ellos yo voy a colocar un punto. Cuando yo suprimo una oración, yo digo, la perrita es hermosa. El cuaderno también, por decirlo. Entonces, la perrita es hermosa es el verbo. El cuaderno también. Para no decir que es hermoso, entonces yo coloco una coma porque yo estoy suprimiendo o estoy eliminando el verbo en ese caso. Hay muchos otros usos de la coma, pero siempre es importante tener presente que se deben colocar correctamente para poder hacer las pausas necesarias para que el mensaje pueda ser comprendido. Si nosotros leemos y no hacemos esas pausas bien, nos ahogamos, nos quedamos sin respiración y el mensaje no se comprende. ¿Alguna pregunta, jóvenes estudiantes? ¿Algún comentario? Eso lo tienen ustedes también en el módulo y se les sube a la plataforma. Nazaret, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? O Rosa, o María Guadalupe. No, ninguna. O mi estudiante Lisandro. Bien, mis corazones. Entonces nos estamos viendo. Ajá. Gracias, muchachos, por haberme escuchado, por haber prestado atención. Son muy bonitos, son muy apreciados por mí. Nos estamos viendo el otro sábado. Cualquier pregunta, como siempre, de verdad, estamos a la orden.